No sé si esto funciona, no sé si... Sí, yo creo que sí, funciona perfectamente. Sí. Pues vamos a dar comienzo a la presentación de la obra El precio de la transición. Bueno, como siempre, mi papel como editor es transmitir agradecimientos y presentar a un autor que en realidad tiene poca necesidad de presentación. Los agradecimientos comienzan por el Círculo de Bellas Artes, que hoy nos acoge, por la presencia y el trabajo en este libro y en los anteriores y en toda una vida de pensamiento crítico para Gregorio Morán, y en agradecerles a ustedes que hoy nos acompañen aquí en esta singular y preciosa sala, ¿no? Hace un año comenzamos una andadura en Ediciones Acal, yo creo que enriquecedora relación entre una editorial crítica, que creo que es la base, nuestra principal característica, la base de nuestro trabajo es el trabajo crítico, y un autor cuyo corpus, en cierta medida, conforma lo que es el pensamiento crítico de España de los últimos 30 años, ¿no? Esa relación, que fue singular en su comienzo, que fue con el libro El cura y los mandarines, y que tuvo unos antecedentes, vamos a llamar, peculiares con otra editorial, ha sido particularmente enriquecedora para Cal, sin duda, espero que también para Gregorio, y eso deviene en una relación que esperamos sea larga y fructífera para ambas partes. Al final, de lo que se trata es de presentar libros, y creo que Gregorio Morán es uno de esos autores que tiene mucho por decir y mucho ya dicho. Hoy recuperamos una obra que fue fundamental y que es fundamental, y que hoy, curiosamente, tiene una actualidad, como dirían seguramente, un libro de rabiosa actualidad, ¿no? Esta cosa tan publicística, ¿no? No es un libro más, es uno de los, probablemente, de los libros fundacionales del pensamiento crítico en torno a nuestra transición. Para alguien como yo, nacido después de la transición, educado en un culto a un periodo histórico, una lectura como la de Gregorio Morán no solo es enriquecedora, sino que te abre muchos ojos. Yo creo que es de agradecer la recuperación del libro. Desde luego, en Acal estamos encantados con ellos, esperamos que después de este vengan otros, y que sea una lectura provechosa para todos ustedes. Sin más, paso la palabra y les agradezco una vez más que hayan venido. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias por haber venido. Como estamos en familia, pues vamos a hablar así en familia, quiero decir, de la transición, que es una cosa que en general nunca se habla en familia ni fuera de ella, ¿no? Yo agradezco, estamos en el capítulo previo de los agradecimientos, agradezco a Cal que haya tenido la gentileza de invitarme a esta presentación y en un marco incomparable, que se decía antiguamente, ¿no? Que si yo, vamos, lo máximo que había conseguido es dar una conferencia en una iglesia, pero esto es un salón de grados, esto es algo así realmente importante, además con escenas taurinas, que viene muy bien para el proceso de la transición. Yo creo que, no sé si es adecuado, pero bueno, yo creo que sí, es un paralelo bonito. Estoy contento de ver que hay gente como ustedes que han venido a la presentación de un libro que, como El precio de la transición, que se editó por primera vez en el año 91, con un éxito de público y crítica absolutamente arrollador. Es decir, nadie hizo crítica ninguna, creo recordar, del libro, y por supuesto no se presentó en ninguna parte. Y la editorial consideró que le parecía un exceso hacer encima una presentación de un libro que, como ellos mismos le decían, no era lo que esperaban de un libro sobre la transición. Hay que hacer un pequeño recordatorio de por qué un libro sobre la transición en el año 91 era algo absolutamente insólito, y por qué la transición en el 2015
se ha puesto de moda. Esto es una de las cosas más llamativas. Como la mayoría tenemos una edad de haber vivido más o menos mejor o peor el periodo de la transición, les recuerdo que, claro, en 91, ya gobernando el PSOE desde el octubre del 82, en el 91 estaba la leyenda del PSOE, la leyenda de la transición, perdón, también la leyenda del PSOE. Fíjense, si hubiera que titular el libro de nuevo, yo le hubiera puesto un título diferente. Le hubiera puesto de título El precio y la leyenda de la transición, porque no hay, dentro del precio de la transición está la leyenda. Vamos a ver, en 1991 teníamos un rey realmente genial, que con una perspectiva que había sido demócrata toda la vida, siempre discreto, pero eficaz. Teníamos el pobre Adolfo Suárez, que estaba ya realmente desahuciado, empezaba ya a considerársele como tenía ya escaso futuro, un estadista. Felipe González podía durar media vida más. Santiago Carrillo era un patriota. Es decir, todos los lemas que nacen en la transición y que los historiadores repitieron de manera más que reiterada. Recuerdo un libro que se le dio un premio de un hispanista, un hombre honrado por otra parte, pero que titulaba El rey, el motor del cambio, ¿no? Claro, visto en 2014-15, perdón, estas historias legendarias, pues nos quedamos como un tanto pereléticos, ¿no? Porque ¿cómo se explica esto? Las reacciones en el 91 fueron brutales. Columnistas ahora que de fuste, me acuerdo de uno en especial, no merece la pena el nombre, decía que personajes como yo que habían escrito ese libro no merecían seguir viviendo en España, ¿no? De ahí para arriba, que es decir, hubo de todo. Y la propia editorial, aunque se hicieron 2 ediciones de aquello, pues fue funcionando el libro de boca a oído, porque de otra manera no recuerdo que saliera en la prensa madrileña ninguna referencia, creo recordar, en el prólogo hago cito algún caso, y sin embargo en Barcelona gente insospechada, en Barcelona tuvo una acogida, yo entonces vivía en Madrid, no como ahora que vivo en Barcelona. La acogida del libro en Barcelona fue absolutamente espléndida y yo creo que incluso editorialmente funcionó mucho mejor. Es decir, porque las características de la transición también en Cataluña habían sido bastante diferentes de la transición en Madrid. Es decir, faltaría por hacer Antes me preguntaban en una entrevista ¿cuánto queda por saber de la transición? Y digo, pues me imagino que casi todo. Quiero decir, porque nunca sabes lo que falta por saber. Sabes lo poco que sabes. Y la transición tuvo como característica fundamental que fue una operación hecha en base al secreto y en base a muy pocas manos. Es decir, yo no creo que alcanzara más allá de 7 personas, ¿no? Entonces, estos 7 se están muriendo. Queda siempre, evidentemente, Martín Villa, que nos enterrará a todos, pero salvo casos muy puntuales como este, pues en general va a ser muy difícil reconstruir la transición. La transición es un modelo muy sencillo de explicar. Realmente fue una chapuza que salió muy bien.
pero era una chapuza, quiero decir, nadie pensaba, Alfonso Guerra creo que decía que él ya en el Congreso de Suresnes sabía sobre una pizarra explicado todos los procesos que iba a seguir la transición, que se cumplieron milimétricamente. Pero claro, yo no estuve en Suresnes, no vi la pizarra y además me parece una fantasmada. Porque si había personas que no sabían lo que les iba a suceder, era el PSOE. Que decir, cuando le cae el poder en octubre de 1982, el poder absoluto, y sin adversarios, porque no quedaba nada en el horizonte más que ellos y un PC ya prácticamente tocando a Diana y yo creo que todavía el Partido Popular se llamaba Alianza Popular, o sea que... Fíjense en algunos detalles curiosos sobre la transición. No voy a explicar el libro porque creo que los libros se leen y están siempre mucho mejor escritos que hablados, pero hay en esta diferencia entre el año 91 y el 2015, fíjense que hay dos rasgos muy significativos. Uno, que el franquismo cada vez se va reduciendo más, es decir, el franquismo duró 40 años. La transición, es decir, el periodo exactamente que va de la muerte de Franco en inolvidable noviembre del 75 hasta la victoria del PSOE en octubre del 82, son 7 años, ¿no? Pues fíjense, el franquismo de esos 40 años se va reduciendo cada vez más en las discusiones, los debates y tal, y la transición, sin embargo, se va alargando, es decir, en vez de 7 años cada vez son más, parecen 14 o 20. Ya la transición se ha convertido en un referente permanente de nuestra clase política, incluso de aquellos que no solamente no la vivieron, ni la vivieron, ni la estudiaron, ni nada semejante. Esto es lo que... una de las razones por las que hay en este momento fenómenos políticos nuevos, que son los fenómenos de los nietos. Dense cuenta, hubo gobierno PSOE durante tantos años que hubiera sido más que posible revisar la memoria histórica y evidentemente sacar de una maldita vez los cadáveres de los asesinatos en las cunetas. No fue por entonces, salvo casos muy contados, que me acuerdo muy bien, no fue una prioridad. Y sin embargo, fíjense, ahora los nietos están llevando una campaña mucho más intensa de lo que se podía imaginar sobre este fenómeno. Es decir, los nietos recuperan la memoria de los abuelos porque la generación de los padres, seamos sinceros, se mantuvo viviendo esos 40 años, o los que fueran, pero los 40 años de dictadura introdujeron el miedo de tal manera que era un tema casi intocable. Es decir, mucho se hubiera avanzado si en ese periodo del PSOE, el periodo de los modernos, para entendernos, no hubiera afrontado algunos de los problemas que vendrían luego. Evidentemente no se podía pedir a Aznar que hiciera un decreto sobre la memoria histórica y la revisión de las cunetas, pero evidentemente es verdad que sí se podía pedir al partido de izquierda que en aquel momento gobernaba de manera absoluta. ¿Cuál era la clave de la transición? Es decir, ¿por qué ahora achacamos a la transición cosas que en sí la transición no tuvo ninguna responsabilidad? Por ejemplo, la corrupción. En la transición primaba sobre todo el hecho de la libertad, es decir, pasar de una dictadura a un régimen democrático. Y por lo tanto, el tema de la corrupción era un tema menor, vamos, tan menor
que bueno, lo digo en el prólogo, puede parecer una cosa escandalosa, pero el único hombre que evidentemente hacía cosas raras en las búsquedas de dinero era el rey, pero salvo en el caso del rey, pues no había grandes escándalos económicos, entre otras cosas porque eso no se publicaba, claro. Es decir, recuerden que el rey mandó la famosa carta a Shah de Persia pidiendo fondos para la UCD para parar a los comunistas que nunca llegaron a la UCD, y el Shah de Persia sí que mandó el dinero. La corrupción es un fenómeno que nace de unos partidos políticos que son los primeros que lo practican. Nadie había estudiado cómo crear fondos dignos para los partidos políticos. Y por otra parte, los fondos dignos que se crearon eran tan reducidos para el tejido que se habían construido los dos grandes partidos, digámoslo claramente, que eran el PP y el PSOE, que eso exigía, sin discusión, pues encontrar fórmulas diferentes de financiación. Pero esto al comienzo de la transición no le preocupaba a nadie. Empieza a preocupar más tarde, empieza a preocupar con la crisis, evidentemente, y empieza a preocupar, primero está Filesa, no se olviden, el PSOE, es decir, hay un montón de casos de corrupción que plantean, pero todos posteriores al fenómeno de la transición. La corrupción en la transición, había chistes, había referencias a un cuñado, me parece, de Aurelio Delgado, un cuñado de Adolfo Suárez, que había vendido 5.000 corderos a Egipto, cosas de ese tipo. Pero bueno, después de Bárcenas y del caso Palau, 5.000 corderos a Egipto es un chiste. Quiero decir, esto no, vamos, eso no es dinero, seamos serios. Esa reducción del franquismo, de los 40 años de franquismo, exigía también un trabajo sobre la memoria. La transición se hizo también basándose en yo te perdono a ti, tú me perdonas a mí, y la memoria evidentemente la cubrimos. Queda ahí. No hay que olvidar, me parece que yo lo cito en el libro, que Martín Villa, siendo ministro de Gobernación, mandó quemar los archivos del movimiento y se quemaron. Estaban en esta casa de aquí al lado, de donde salió Serrano Suñer a decir aquello de Rusia es culpable, que esa casa que tienen ustedes enfrente. De ese balcón, que es, si mal no recuerdo, donde estaba el yugo de las flechas en mi adolescencia, ahí estaban buena parte de los archivos del movimiento que se sacaron en camiones y se quemaron. Aquí, en Madrid, en Barcelona, etc. En Barcelona se sabe hasta la fábrica donde se llevaron los archivos para quemarse. Claro, la primera tesis general que se elabora sobre el franquismo porque había que justificarlo, era que era un régimen autoritario, pero no habíamos vivido nosotros el fascismo. Han tenido que ser historiadores ya de edad y de notable prestigio, como el caso de Paul Preston o de David Viñas, quienes hayan sacado con muchísima fuerza el fenómeno franquista como un fenómeno de una dictadura totalitaria inequívoca hasta el último día, vamos, hasta los 5 últimos asesinatos vísperas de la muerte del dictador. Hay un asunto que yo planteo en el libro y que me resulta realmente siempre chocante y nadie me ha preguntado nunca por él y que me parece interesante. Es decir, vamos a ver, si Franco llega a saber que la deriva de Juan Carlos y las presiones de sus círculos hacían inevitable
un camino a la democracia. Debo sostener que es mentira que el rey fuera favorable a la legalización del Partido Comunista, eso es falso, absolutamente. Lo aceptó como una provocación de Adolfo Suárez, eso fue una decisión personal de Adolfo Suárez y hasta cierto punto Torcuato Fernández Miranda, que consideraba un poco rápida la decisión, pero la decisión fue de Adolfo Suárez. El rey, evidentemente, no era partidario de la legalización del Partido Comunista, al menos todavía. Pero hay una cosa curiosa. Si Franco, en vez de nombrar sucesor a Juan Carlos, yo no sé si ustedes se acuerdan de un Alfonso de Borbón, casado con una nieta del caudillo. Es decir, si Franco llega a decidir nombrar sucesor a Alfonso de Borbón, a alguien le cabe la menor duda de que las Cortes de Franco hubieran aprobado prácticamente con unanimidad a este nuevo candidato. Al final hubo movimientos en ese sentido, pero Franco ya no tenía fuerza suficiente como para cambiar ese curso de la historia. Pero esto viene a explicar que la transición, ese carácter de chapuza, está muy vinculado al azar, es decir, salió bien. Bueno, salió mucho mejor para unos que para otros, pero la transición es un fenómeno del azar, es decir, nadie planificó nada, la improvisación fue absoluta, cada uno tenía una idea diferente de lo que se debía hacer, y el que pagó el pato en gran parte fue Adolfo Suárez, que evidentemente no lo echó la izquierda, como ahora se quiere decir, no, lo echó la derecha, evidentemente que tenía bastantes ganas de hacerlo. La transición en sí, si se paran a pensar en las figuras que hicieron esa transición, esas 5, 6, 7 personas en las cuales estuvieron las manos, se decidieron desde los pactos de la Moncloa hasta todo. Si tienen una característica en común es que todos traicionaron su propio pasado. Esto es una cosa muy curiosa. Es decir, Adolfo Suárez, para hacer lo que hizo, tuvo que traicionar su pasado. Su pasado era el de un funcionario del movimiento nacional, desde Ávila hasta que llega a Madrid, vamos, hasta que es ministro incluso del movimiento. Tuvo que, evidentemente, traicionar su pasado. No digamos el caso de Carrillo, quiero decir que, bueno, es evidente que la discusión más inane y hoy vista más absurda de la izquierda en la transición es en la transición, previa a la transición, porque luego ya hubo mucho menos discusión, era si íbamos a una ruptura o a una reforma. Claro, esta discusión planteada ahora es una discusión digna de los teólogos del siglo XVII, porque no había condiciones para una ruptura y lo más que se podía conseguir es una reforma a medias. Pero todos tuvieron que renunciar a algo. Todos tuvieron que renunciar a su propio pasado. Y esto en política es terrible, porque no hay ninguno que se salve. Es decir, ni el propio Felipe González en sus declaraciones, es decir, Felipe González gana las elecciones de octubre del 82, entre otras cosas, digámoslo, porque la izquierda bascula entera hacia... Ahí empieza la liquidación definitiva del PC, gracias a la OTAN, es decir, la posición inequívoca de Felipe respecto a la OTAN bascula, y me acuerdo perfectamente de uno de los mítines de cierre de campaña en la ciudad universitaria, con Antonio Gala de gran presentador, por cierto, que entonces estaba situado en la extrema izquierda, y bueno, esa victoria se hace sobre una base diferente a la que será luego el gobierno de la izquierda, del PSOE, en este caso, para entendernos. Es decir, que esta mezcla de este juego de traiciones, que parece un título de un telefilm de la televisión, ¿no? Pues yo creo que eso condiciona mucho
las valoraciones que ahora se hacen, esta generación de nietos de la transición, sobre los personajes que hicieron la transición. Es decir, realmente los personajes que hicieron la transición eran impresentables. Entonces, esto es una revelación que cuando se escribió en el 91 parecía una provocación y que en el 2015 pues es una evidencia. La transición salió bien, fue mucho mejor para unos que para otros. ¿Había condiciones para ir más allá en esa polémica de la reforma, la ruptura? Lo dudo, poco, muy poco. Las condiciones estaban dadas. Entonces, cuando se valoraba la transición, incluso en el 91, se consideraba que tanto en la izquierda como en la derecha, ambos habían entregado gran parte de su legado en un acto de concesiones mutuas. Hoy en el 2015 no hay nadie que ose decir que eso fue una derrota para la izquierda de consecuencias incalculables. ¿Que no se podía hacer otra cosa? No sé, en la historia eso, una vez que está escrita ya es imborrable. Pero lo cierto es que fue una derrota para la izquierda, vamos. Es decir, el dominio UCD o la Constitución, la aceptación de las condiciones que imponía la UCD hicieron clarísimamente que el poder basculara hacia la derecha. Es decir, esto es evidente, salvo en dos lugares donde las contradicciones fueron y las cosas fueron bastante más difíciles, que es el caso de Cataluña, donde venció la izquierda, que de verdad le serviría de muy poco, y el caso de Euskadi, que también tiene características diferentes. Por tanto, la expresión vamos hacia una segunda transición, a mí la verdad es que no me gusta nada como expresión, porque no tiene, digamos que no tiene ningún sentido, pero a lo mejor por eso funciona muy bien. Pero pensar que vamos a comparar el paso de una dictadura a una democracia con todas sus limitaciones, a una situación como la actual, en la cual se trataría de un cambio político, es decir, sin más trascendencia que un cambio político, tal y como están las cosas, y digo en el mejor de los casos, es decir, porque hay una cosa que no deben olvidar, que el día 20 de diciembre, en eso sí que me recuerda mucho las elecciones del 15 de junio del 77, es decir, las primeras elecciones democráticas, en la cual la izquierda llegaba pues bastante desmadejada y la derecha compacta. Y sobre todo las elecciones del 15 de junio del 77 demostraron cuál era la realidad social del país, cosa que la gente estaba mucho más conservadora de lo que nosotros queríamos. Y no sé, podemos encontrarnos con sorpresas el día, no lo quisiera, pero podríamos encontrarnos con sorpresas el día 20 de diciembre del 2015. ¿Y qué razones tengo para pensar esto? Y con esto termino. Pues una cosa muy sencilla. Estamos viviendo la crisis económica más potente, más fuerte que se ha vivido desde 1929, y las reacciones de la izquierda frente a esta crisis, no digamos las reacciones, por decirlo de alguna manera, de los sindicatos, pues dan que pensar que, bueno, que estamos bajo una ola conservadora de consecuencias, bueno, esta especie de tsunami puede durar bastante más de lo que creemos. Yo soy por naturaleza bastante poco optimista, pero bueno, de todas maneras habrá que tratar de que no ocurra, pero están dadas casi todas las posibilidades para que ocurra. Gracias por
escucharme y bueno, la verdad es que es todo lo que tenía que decirles. Responderé a sus preguntas lo mejor que pueda. Pues yo creo que sí que es buena cosa comenzar con un ciclo de preguntas en esa parte más móvil. Si no comienza nadie... Ah, sí. Es indudable que sí, es indudable que, hombre, las ayudas que se prestaron a determinados partidos, los estrategas, las campañas electorales y luego el juego geoestratégico, era fundamental que, y esto se vio claramente en la discusión sobre la OTAN, es decir, hay que reconocerlo, que es decir, Felipe González no podía dar marcha atrás o ahora dice, y yo creo que esto ahora lo hubiera hecho con muchísima más desvergüenza porque la tiene y porque tiene veteranía ya, que él nunca hubiera sometido a referéndum, hubiera sencillamente hubiera entrado en la OTAN sin referéndum y punto. Y si evidentemente alguien se sentía engañado, pues que se pusiera bálsamo. Pero es verdad que el juego estratégico era decisivo. España era además de que las relaciones durante el franquismo fueron óptimas y vamos, Franco era capaz de entregar, vamos, ahora lo que estamos sabiendo sobre las bombas de Almería es algo absolutamente escandaloso, ¿no? Sencillamente cedió el país con tal de mantenerse en el poder, lo mismo le daba que fuera una posición u otra, ¿no? Pero es verdad que el juego estratégico, hombre, el PSOE era un partido que cuando empieza la transición no tiene candidatos, igual que el PC evidentemente tenía una estructura clandestina bastante fuerte en algunos lugares como Madrid, Barcelona y en casi todas las provincias, el PSOE no tenía nada. Sí, sencillamente el trabajo, hay un trabajo reciente de las cantidades de dinero depositadas por las fundaciones alemanas y los asesores que se mandaron aquí para que el PSOE se convirtiera en la primera fuerza socialdemócrata y que por lo tanto sus posiciones debían ser en principio todo lo ambiguas que daba. Acuérdense de aquel eslogan inefable, genial, que era la OTAN de entrada, ¿no? Que puede hoy cualquier experto semántico puede hacer maravillas de las interpretaciones que puede tener esta frase, pero que nosotros éramos bastante simples, digámoslo así, no llegamos a interpretarlo en su sentido correcto. Bueno, pues yo me lanzo. En el libro, una cosa que me ha parecido fascinante del libro es, y que reconozco que quizá no se piensa o no se valora lo suficiente, es cómo el discurso, el mito de la transición conlleva un segundo discurso, un segundo mito que es sobre la guerra civil, ¿no? El mito de la transición es tanto más fuerte como es capaz de cerrar cualquier posible debate de la interpretación que haya de la guerra civil. Cuanto más fuerte es la transición, más terrible es la idea de la guerra civil. Me gustaría que valoras un poco esto. Sí, Azaña, cuando ya abandona España por la frontera de la zona de Cataluña,
en uno de los cuadernos explica, dice, esta guerra, superar esta guerra, dice, más o menos, nos costará 100 años. Todavía no los hemos cumplido y eso está ahí. Que en la muerte de Franco estaba, primero aquella muerte de 42 días, quiero recordar, tardó en morirse, ¿no? Toda aquella agonía larguísima, que siempre se había interpretado al revés, es decir, que en ese momento se demostraría la enorme debilidad de la dictadura y de Franco para ir bastante más lejos y acabar con el régimen. Bueno, fue exactamente lo contrario, y fue exactamente lo contrario por el peso de la guerra civil. El peso de la guerra civil, es decir, Franco tenía muy claro, y eso lo mantuvo siempre, que lo que unía a los suyos era la guerra civil. Esto está claro. Y que la guerra civil tenía un sentido inequívoco. Unos habían ganado y los otros habían perdido. Y punto. Y él había ganado y los otros habían perdido. Por lo tanto, si la guerra fue terrible, los 15 primeros años o 20 primeros años, es decir, 20 primeros años de 40, la represión fue de tal envergadura que Paul Preston llega a hablar de holocausto. A mí me parece exagerada la utilización de esta es una expresión que hay que cuidar, pero bueno, lo cierto es que el grado de miedo que se introdujo en la ciudadanía tenía tal peso que, bueno, tal peso que no se hablaba de ese tema. De ahí que los hijos no hicieran ese esfuerzo por recuperar los cadáveres de sus deudos asesinados, sino que fueran los nietos. Es decir, el miedo estaba ahí, es decir, y Suárez para ellos representaba las dos cosas. Era uno de los que habían ganado, entre comillas, la guerra civil, digámoslo así, pero además era joven, es decir, no provocaba a nadie. El gran éxito de Suárez en el primer periodo, y ojo, y el gran éxito del PSOE en el 82, es que el PSOE del 82 no representa absolutamente nada lo que era la historia del PSOE. Es decir, el PSOE se refunda en 1974 en el famoso Congreso de Suresnes y ahí nace un nuevo partido. Es decir, del 74 al 82, pues ¿qué van? 8 años. Pues en esos 8 años ese partido se construye para gobernar, es decir, le cae el poder en las manos. Digamos que demasiado pronto para el partido y sin demasiados fondos para poder administrarlos, ¿no? Pero lo cierto es esto, es decir, que el peso de la guerra civil, los candidatos, hoy se podría hacer un estudio que sería brutal, ¿no? Es decir, por ejemplo, los candidatos más jóvenes eran candidatos de PSOE y candidatos también de UCD, pero fíjense, el partido más joven que había en España entonces era el PC, y sin embargo los candidatos eran los más viejos candidatos que hubo en la representación parlamentaria. Es decir, y esto afecta, esto claro que afecta en la imagen de un partido. Es decir, que un partido joven estaba representado por unos señores que habían hecho la guerra civil y que habían participado activamente en ella. Mientras que el PSOE no tenía esta mochila de la historia. Felipe González o Alfonso Guerra, ¿quién les podía hacer ninguna referencia sobre la guerra civil? Ninguna. Ellos la habían sufrido, punto, y nada más.
Sí, es una tesis bien elaborada, quiero decir, pero para el control geoestratégico de España y de la transición, primero siempre se plantea no lo que deben hacer, sino lo que no deben hacer. Es decir, estaba muy claro desde el comienzo de la transición qué se podía hacer y qué no se podía hacer. En el caso portugués no tiene nada que ver, porque evidentemente el basculamiento hacia la izquierda de un momento determinado está a punto de provocar una intervención armada, es decir, una intervención armada de la OTAN, es decir, porque no hay que olvidar que era un país ligado a la OTAN. Claro, la geoestrategia puede dar lugar a las elaboraciones más... Claro, Italia no tiene ningún papel en el proceso de transición, ni siquiera la democracia cristiana, es decir, ninguno. Lo que sí tiene un papel muy importante es el control de lo que no se debe hacer en el proceso político español. Por ejemplo, la legalización de los comunistas, en opinión del Pentágono y tal, debía hacerse, pero mucho más tarde, y sobre todo debía cambiarse de nombre. No olvide usted que Carrillo hace un viaje a los Estados Unidos expresamente durante el proceso de transición. Ganarse al poder geoestratégico. La verdad es que los Estados Unidos, un personaje como Carrillo les interesaba un comino, si les interesaba la gente que iba a dominar el futuro, concretamente el rey, evidentemente que cada decisión que tomó hizo, no olvide, que todo el movimiento que hace en el nombramiento de Suárez y el proceso de liquidación del movimiento lo hace después de un viaje a los Estados Unidos que dura 3 días. Eso hay que explicarlo, hay que explicar a los que cortan el bacalao en el mundo qué es lo que no se va a hacer y qué es lo que se va a hacer, pero sobre todo qué es lo que no se va a hacer. Y ahí es donde explica que no va a haber la legalización de todos los partidos. Claro, Suárez no había participado, primero porque la geoestrategia, hubo aquella famosa historia no me acuerdo de dónde era, un lugar del Cuerno de África, que un día se le ocurrió a Adolfo Suárez hacer no sé qué bobería y empezó a plantearse un problema estratégico y tal. Pero claro, Suárez no era hombre que siguiera la política internacional, salvo en el caso de Latinoamérica, y eso cuando lo deja, sencillamente porque no manejaba esos términos. Pero el rey, y sobre todo los asesores del rey, sí que manejaban esos términos. Y por lo tanto, el papel que desempeñaron potencias como los Estados Unidos, pero sobre todo Alemania, fue decisivo, fue absolutamente decisivo. Alemania yo creo que es no solamente en inversión económica, sino en inversión de I+D, que hoy día hizo en España primero enseñar a hacer campañas electorales, enseñar cómo se hacen los puerta a puerta, cosas tan obvias que hoy nos parecería sorprendente. Pero esto aquí no existía ninguna experiencia política, porque claro, otro de los fenómenos curiosos de la transición es que, claro, nosotros creíamos que hacíamos política cuando discutíamos de política, y no es así. Es decir, la política no es discusión, es un problema de acción política. Es decir, cuando se dependen de tus posiciones millones de ciudadanos o miles de ciudadanos, pues es entonces cuando estás haciendo política. Pero cuando discutes de política, esa ingenuidad que nos llevó durante muchos años a creer que sabíamos algo de política, cuando lo que sí teníamos cierta capacidad de debate y de discusión, esto que es un gran peligro en algunos de los grupos políticos recientes en nuestro panorama actual, ¿no?
que no es lo mismo discutir que hacer política, que eso es muy complicado y que es un trabajo, bueno, yo no diría si indigno, pero hombre, la verdad es que el deterioro de la clase política es tal que en este momento, me imagino que si un padre oye a su hijo decir que vas a ser de mayor y el hijo dice que político, le lleva al psiquiatra, claro. Pero al margen de esto, es verdad que la política es un proceso complicado. Hombre, la Iglesia española no pagó nada, al contrario, cobró. Quiero decir que no, la Iglesia es la más beneficiada posiblemente de la transición, porque además ahí tenemos un problema que no se puede resolver desde antes de la transición, que es un tema intocable. Eso sí, aparece en todas las campañas electorales, ¿eh? En todas las campañas electorales hay uno o dos partidos que plantean que ya está bien que no se pague a la Hacienda ni en los IBI, en todas las campañas electorales, en esta lo va a oír usted hasta cansarse, pero luego llega la realidad, es imposible. Es imposible, no sé por qué, pero es imposible. Nadie se mete en ese campo. Tocar la Iglesia desde el periodo republicano es una especie de los grandes tabúes de esta historia. ¿Qué precio pagó el PC en la transición? Hombre, yo creo que lo llevó mal y pagó su liquidación, sencillamente, porque es verdad que los partidos comunistas, a partir de la caída del muro de 1989, bueno, empieza una crisis que los devora, liquida hasta el partido, al PC, al famoso Partido Comunista Italiano, que era un gran partido. No puede soportar la presión, ¿no? Y se tiene que cambiar de nombre, se divide, pero eso pasa en 1989, pero es que el PC, a partir de la victoria del PSOE de octubre del 82, sencillamente los cuadros del partido, gran parte, que querían vivir de la política, es obvio, no encontraron el lugar de futuro que pensaban en el PC, además de que descubrieron una cosa que hoy vista en perspectiva es muy clara, que es, bueno, que no era lo mismo la historia de Santiago Carrillo que la historia de los jóvenes militantes que ya no lo eran tanto. Para Carrillo ser ministro era el sueño de su vida, pero de su vida que se acababa, bueno, luego duró montones de años, pero de esa vida que se acababa tenía que conseguirlo, es decir, cómo intenta forzar durante la transición el pacto, la pinza famosa con la UCD sobre el PSOE, que lo intenta en varias ocasiones, y fracasa. Y hay un momento en que incluso está a punto de conseguirlo y no lo consigue. Pero eso era para él el último vagón del último tren. Pero para otra gente militante que evidentemente tenía más años podía esperar. Él no podía esperar. Esa generación ya no podía esperar. Era su última oportunidad. Y entonces, pues es su liquidación. La transición, tal y como se planteó, fue su liquidación. Es decir, compartido en 24 horas, no más, no llegaron ni a 48, cambiara toda su estrategia, todo su pasado y toda su historia, pues eso es un milagro. Y los milagros se hacen en Lourdes. No, esto era imposible y eso le llevó a la liquidación. Y luego entró al PSOE para sobrevivir.
Sabía yo que Cataluña iba a perder. Voy a intentar, vamos, sobre Cataluña me permitirá que no diga ni una palabra porque es lo vivo y por lo tanto exigiría otra explicación. Pero hay dos cosas que ha dicho usted, que era lo de la Iglesia, quiero recordar que era una, y la otra, la liquidación o el cese del rey Juan Carlos. A mí me da la impresión que usted conoce la Iglesia bastante mejor que yo. Perdone, dice. La Iglesia fue muy importante para Franco, fundamental. Pero le digo más, fue muy importante para nosotros, que estábamos en la oposición y en la clandestinidad. No nos hubiéramos podido desarrollar como nos desarrollamos sin las parroquias. Es decir, sin las parroquias el PC no hubiera podido ni moverse. Es decir, que es verdad que desde una perspectiva estratégica, que diría usted, es decir, es de una habilidad notable el saber jugar con los dos estratos. 2000 años de historia. ¿Y qué historia, además? Pero es verdad que la Iglesia, es difícil escribir ese periodo porque los años 60, que fueron muy duros, y parte de los 70, es decir, hasta la muerte de Franco, las iglesias y los curas, y determinados curas, fueron muy importantes para el desarrollo de un movimiento incipiente que no tendría ningún lugar para reunirse si no hubiera sido las parroquias. Es verdad que la política de la Iglesia, eso es lo aparente, digámoslo, porque lo real y auténtico es la jerarquía, es decir, que es una organización jerárquica y que por lo tanto ese giro de Franco en el año 45 de abandonar, porque habían sido derrotadas las fuerzas del eje, Alemania e Italia, y girar hacia la Iglesia y lo que consintió a la Iglesia, es decir, es algo que estamos pagando todavía, porque fue, vamos, cualquiera que haya vivido esos años 40 es absolutamente dominante la Iglesia, es decir, el Estado se convierte en un Estado nacional católico donde el poder discute con la Iglesia y la Iglesia en muchas ocasiones sale ganando, y no digamos en dinero y privilegios, sino como fuerza. Yo cuando se habla esto de los, lo digo con absoluta sinceridad y porque es verdad y porque lo he vivido. Es decir, cuando se habla de las actitudes de los talibanes quemando no sé qué y que salen las mujeres con velo que deberían ser limitadas y tal, no tengo una opinión sobre esto, pero yo me acuerdo de aquellas monjas de alas plateadas que
que salían por la calle, y aquellas monjas y aquellos curas y aquel mundo absolutamente siniestro de los años 40 y 50, y los rosarios en familia y todas aquellas cosas. Quiero decir que vamos, aquí hay lecciones a los talibanes, se podían dar cursos, se podía mandar a determinados profesores antiguos a que fueran a explicarles a los talibanes cómo se puede conseguir, y luego de esto ir cambiándolo, ¿no? Lo de la Iglesia es muy, muy complejo. Yo reconozco que no soy creyente, además, y por lo tanto es un tema sobre el cual no he tratado nunca, más que referentes, pero no porque el tema me interesa muy poco, quiero decir, me interesa desde el ángulo histórico, y sobre todo porque en los años de mi adolescencia están absolutamente vinculados a ese mundo nacional católico, es decir, donde no había otro, no había otro. Claro, lo de Juan Carlos me pone usted en una dificultad muy imposible, quiero decir, que es, hombre, si la transición le hicieron 7, esto le hicieron 3, es decir, que claro, esto ya es mucho más complicado. Son intuiciones, lo cierto es que había llegado al final de sus posibilidades y constituía ya un peligro para el Estado. Y cuando, como muy bien explicaba antes el amigo a propósito de las estrategias extranjeras y de las compensaciones, hay una visión sobre España, la importancia que tiene estratégicamente, y más ahora, quiero decir, con todo el movimiento del norte de África. Es decir, con un rey de una frivolidad como la de Fernando VII, pues es imposible gobernar el país, sencillamente. Y entonces los que tenían poder para hacerlo le dijeron que se retirara. Exactamente algo muy similar a lo que hizo el rey con Adolfo Suárez. Es decir, algo muy similar. Casi podía el propio rey acordarse de cómo había echado él a Suárez, y había hecho Suárez una intervención en la cual no se entendía muy bien qué es lo que quería decir, aunque ahora sabemos qué es lo que quería decir, pues al rey le hicieron lo mismo. Pero bueno, evidentemente que él no quería cesar. Hombre, no hay casos de que un rey abdique voluntariamente. Que yo conozca, no lo hay. Sí hay varios casos en los que se hace abdicar a un rey. Y entonces, pues sencillamente era un problema de Estado. No podía seguir así. No es solamente por el elefante y una señora y un dinero. Es que en este momento además histórico, sería uno de los pivotes sobre los cuales caerían un montón de golpes políticos. Es decir, si la izquierda, digamos, grupos alternativos como Podemos, la primera vez que lo cito, pues claro, tendría un adversario perfecto para ensañarse, porque claro, es que desde el comienzo de la transición hasta aquí hay que reconocerlo, es decir, todo lo que hizo, lo hizo mal y en interés propio. Bueno, cerramos la tienda. Creo que es un epílogo fabuloso para la presentación, así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber venido y les deseo buena lectura. Gracias.